Bienvenidos a Dark Toons. Yo soy Polaris y el día de hoy te traigo una nueva edición de la historia completa de... Esta vez hablaremos sobre la genial webserie Metal Family. Ahora sin más, comenzamos. En el primer episodio conocemos a Heavy, quien tímidamente entra a la oficina de su padre, quien se apoda Glam. Esto para decirle que ha sido citado a la escuela. Cuando este le pregunta la razón, tenemos una visión a los recuerdos de Heavy mostrando cómo sus profesoras lo criticaban por su apariencia. Y ante su renuencia a los llamados de atención, le cortan el cabello para atraer la atención de su padre. Por supuesto, esto no fue nada del agrado de Glam, quien decide asistir a la citación. Al llegar, las profesoras atacan a su hijo por su inaceptable apariencia, a lo que Glam critica fuertemente sus métodos educacionales, cerrando con broche de oro, o mejor dicho, un broche rosa, para dejar claro su punto. En el segundo episodio, nuevamente estamos en la escuela y conocemos a Dee, quien es el hermano mayor de Heavy. Aquí, un compañero se le acerca muy nervioso. Según vemos, este chico pronto tendrá un examen oral sobre los átomos y le pide ayuda a Dee para pasarlo. Por supuesto, a cambio de un discreto pago. Así, Dee le entrega un pequeño audífono por el que se podrán comunicar para darle las respuestas. Hasta aquí parece que todo va bien, pero en ese momento ambos se percatan de que Heavy se encuentra en problemas con un bravucón. De inmediato, Dee se encamina a donde se encuentran a intentar razonar con el bully. Incluso trata de hacer una especie de trato con él, pero de un momento a otro, este golpea a Dee. Para ese momento, el compañero de clases ya se encuentra en pleno examen. Dee intenta ayudarlo, pero la verdad es que si te están dando una paliza, es muy difícil que respondas las preguntas de una prueba. Continuando con el tercer episodio, tenemos a un par de camarógrafos que se topan con Vicky y su hijo Dee, quienes venían saliendo de un restaurante. Estos comienzan a criticarla por fumar. Obviamente, estos comentarios no le hacen ninguna gracia a Vicky, por lo que procede a darles la paliza de sus vidas. Luego, se ve que todos se encuentran en la estación de policía. Vicky da una versión de los hechos muy inocente para hacer parecer que fue la víctima, pero los camarógrafos alegan que está mintiendo. Ante esto, los policías solicitan el testimonio de un testigo, pero este tiene fracturadas la mandíbula y los brazos, por lo que le sería imposible. Ante esto, proceden a revisar las grabaciones. Uno pensaría que aquí Vicky ya está frita, pero en lugar de reproducirse lo que sucedió, resulta que solo había un video de dudosa procedencia sobre un gato. Y por lo que se escucha, era un video muy asqueroso. Luego de esto, la policía se convence de que estas personas son unos depravados, por lo que dejan ir a Vicky y a Dee. De regreso en casa, vemos a Heavy y a Dee con una laptop viendo los videos reales de cómo sucedió todo. Y descubrimos que en realidad fue Dee quien cambió los videos para encubrir a Vicky. Para el cuarto episodio, nos encontramos a toda la familia preparándose para jugar póker. Vicky presenta muchos problemas para ocultar sus emociones, por lo que se le hace muy fácil a los demás adivinar sus jugadas y cartas. Por supuesto, esto desespera a Vicky y se va a por una cerveza. Por parte de Heavy, quien no entiende mucho el juego, decide retirarse, quedando únicamente Glam, Dee y Chess. Aquí, Glam aprovecha para abordar a Dee, preguntándole si sabía sobre un software llamado CL Brutus, a lo que Dee le pregunta si se refiere al programa utilizado para hackear. En esto, Glam procede a explicar que instaló un programa de seguridad para limitar el acceso de él y de Heavy a sitios web inadecuados. Niños cochinos. En resumen, Dee responde que es un programa muy caro y que seguramente quien accedió fue un adulto. Pero Glam de inmediato alega que también pudo ser un chico muy inteligente que gana dinero ayudando a sus compañeros. Para ese momento, Dee ya está prácticamente acorralado. En eso, Vicky regresa y pregunta qué le sucede a los niños, a lo que Glam muy tranquilamente responde que nada, que Dee tiene razón y que seguramente fue un adulto. Luego de esto, continúan las rondas. Al final, todos se retiran quedando únicamente Glam y Chess. Para este momento, Chess es quien lleva la delantera.
A lo que Dee, muy extrañado, le pregunta a Glam cómo es posible que esté perdiendo contra él. Glam responde que sus acciones contradicen todas sus emociones y así no puede desarrollar tácticas de juego en su contra. Ante esto, deciden realizar una última ronda. Glam ferozmente apuesta todo contra Chess, pero al final este resulta ser ganador. Por supuesto, todos están perplejos, pero Chess explica que nunca sabe cuáles son sus cartas, ya que le quita la intriga al juego. Algo es un suertudo nomás. Hasta ahora, todos los episodios han estado enfocados principalmente en la comedia, pero a partir del episodio 5 comenzamos a ver los diferentes tintes en la vida de cada uno, sobre todo de Glam. En este quinto episodio, llamado La Caja 37, vemos a Vicky y a Glam preparándose para un evento formal. Luego de un rato, Vicky se encuentra con Lydia, quien sería la hermana mayor de Glam, a quien por cierto confunde pensando que Glam llevaba puesto un vestido. Ya en camino al evento, nos damos cuenta que se dirigen a una repartición de herencia del difunto padre de los hermanos. Ya reunida toda la familia con el abogado, este procede a listar toda la herencia destinada a Lydia, incluyendo mansiones, fincas, autos, una colección de arte y acciones representando un 99%. Ah, y un reloj para su sobrino. Glam no esperaba nada, así que procede a retirarse. Pero en ese momento, el abogado lo detiene para indicarle que su padre le ha dejado una caja con el número 37. Poco después, Vicky y Glam se encaminan de regreso a su hogar. Pero Victoria se encuentra con mucha curiosidad por la caja, por lo que le pide a Glam que la abra. Es en ese momento cuando algo se rompe dentro de Glam. Un hombre que siempre vemos calmado y con una gran sonrisa, de pronto la desvanece, abriendo paso a una expresión de profunda tristeza y dolor, culminando así este episodio. Comenzando el sexto capítulo, vemos a toda la familia dirigirse a un complejo dedicado a los juegos tipo Escape Room. Una vez dentro, los recibe una secretaria que les indica las reglas del juego, tales como no romper nada o arrancar cosas. Luego de esto, la familia se divide en dos equipos, quedando padres versus hijos. En cuanto a Vicky y Glam, comienzan su primer acertijo para salir de la habitación. Glam rápidamente resuelve el acertijo, pero le hace entender a Vicky que ella lo logró. En ese momento, una puerta se cierra separándolos, quedando dos nuevos equipos conformados por Glam con Dee contra Vicky y Heavy. Por supuesto, ahora Vicky se encuentra muy confiada de que puede resolver ella sola los acertijos. En cuanto a Glam y Dee, van resolviendo sin ninguna complicación todos los juegos, mientras que Vicky y Heavy se dedican a manquear y destruir parte de la utilería. Tan así que Victoria llega a la conclusión de que debe destruir la pared, y en efecto logran derrumbar la pared con un mazo y saltan al exterior. Ya en el suelo se dan cuenta que Glam y Dee ya estaban allí, y que de paso lograron establecer un nuevo récord escapando en tan solo 2 minutos con 14 segundos. Dejando los juegos destruidos, regresan felizmente a casa. Pasando al séptimo episodio, nos encontramos con que Dee ha encontrado una vieja guitarra acústica en el ático. Luego de pedírsela a Glam, este pasa todo el día viendo tutoriales intentando tocarla sin ningún éxito. Para el final del día, Heavy entra intempestivamente a su cuarto. Al ver la guitarra, le pregunta si puede intentarlo. Dee acepta con superioridad, esperando que sea tan terrible como él para burlarse. Lo que Dee no sabe es que en realidad Heavy tiene excelentes dotes musicales. Frustrado, este va con Glam a pedirle que le enseñe a tocar. Glam acepta a darle una clase y le dice que lo verá en su estudio. Pasado ese tiempo, Glam comienza con la teoría, pero Dee le pide que lo salte y pase directo a la práctica. Su padre le pide que toque la nota Mi, pero Dee, al no saber lenguaje musical, no entiende lo que le está pidiendo. Y aunque Glam le enseña a tocarla, a Dee esto se le vuelve un imposible. Ciertamente, Glam ejerce algo de presión sobre él, pero hasta ahora ha sido evidente que Dee no posee nada de paciencia y cree que puede aprender a tocar en un día.
Glam intenta explicarle que si realmente desea aprender a tocar, no debe saltarse las lecciones. Dee se molesta y le dice que lo único que quiere es tocar un par de canciones. Por supuesto, este comentario no es para nada del agrado de Glam, quien le dice que lo único que haría sería mostrar lo mal músico que es, deshonrándolo a él y a sí mismo. Aparte, es imposible que aprenda a tocar en una sola lección. Dee, frustrado, le dice que Heavy en minutos logró tocar la canción Scream, pero esto fue posible ya que Heavy sí posee talentos musicales. Para este momento, Dee decide retirarse completamente resignado. Antes de salir, Glam le dice que tal vez fue un poco duro y le pide que no se enoje con él. Dee le dice que no está molesto con él, sino consigo mismo. Al final del episodio, vemos a Dee entrar en su habitación y se acerca a su laptop. Allí se logra divisar que mantenía una conversación con alguien que le preguntó si sabía tocar la guitarra, respondiendo que no. Las teorías y el fandom, al igual que yo, teorizan que con quien hablaba era una chica, la misma que logramos ver unos segundos en el episodio del Escape Room, y seguramente Dee solo quería aprender a tocar para impresionarla. Pasando el octavo episodio, nos encontramos a Heavy buscando a su madre en el club de motociclistas. Aquí nos encontramos que Victoria se encuentra en una lucha de apuestas con Buck. Para no hacerlo muy largo, estos realizan diferentes desafíos físicos, y en todos resulta Vicky como la vencedora. Heavy se topa con Anna, a quien pide ayuda para encontrar a su madre. Al encontrarla, le comenta que no pudo ir a casa ya que dejó sus llaves, por lo que le pide regresar con ella. Luego de ganar la última apuesta, ambos se dirigen a casa en la moto. Durante el camino, Heavy le pregunta a su madre qué le susurró a Buck en el club, y Vicky le confiesa que le entregó su parte del dinero, ya que todo estuvo arreglado. Heavy se escandaliza cuestionando sus acciones, pero Vicky explica que las personas que apuestan lo hacen porque tienen dinero extra, y si alguien apuesta todo lo que tiene es porque es un tonto. Eso tiene mucho sentido para mí. Continuando con el episodio 9, comienza la recta final hacia el final de temporada. Para que nos ubiquemos, desde este episodio retrocedemos en el tiempo a ver el pasado de Glam. En primera instancia, tenemos a un joven Sebastian ensayando con su violín, ya que pronto deberá presentar un examen de ingreso al conservatorio. Si bien hace un buen trabajo, lo único que recibe de su padre son insultos, maltratos y golpes. Sobre todo, cada que Sebastian comete un pequeño error, su padre le pide exponer su brazo. Allí, este lo golpea con una regla sin piedad alguna. Una escena bastante lamentable y que causa mucha impotencia y rabia y que desafortunadamente nos tocará ver muchas veces. Incluso no solo recibe desprecio de su padre, sino también de su propia hermana y de su mayordomo. Al parecer, los únicos momentos de paz que puede tener el joven Sebastian es justo antes de dormir, cuando se permite escuchar algo de música clásica, además de un pequeño diario donde anota sus más profundos sentimientos. También, escondido bajo un tablón del suelo, construye con ilusión una maqueta que representa todo el pueblo dentro de una pequeña caja. Al día siguiente, Sebastian se dirige a su examen. En el camino se encuentra una bombilla, justamente la pieza que necesita para continuar su maqueta. Al intentar recogerla, conoce a un joven Chess. En primera instancia, estos dos chocan mucho por sus personalidades y procedencias tan opuestas. Allí nos damos cuenta de que ambos se dirigen a la misma prueba para ingresar al conservatorio. En el instituto, Sebastian es el primero en presentar el examen y de inmediato es admitido en la academia, pero aún toca esperar los resultados finales. Cuando llega el momento, nos enteramos de que Sebastian ocupa el segundo lugar, siendo superado por Chess. Esto, por supuesto, es una terrible noticia para Sebastian, ya que no solo no ocupó el primer lugar, sino que perdió contra alguien que no pertenece a la alcurnia aprobada por su familia. De camino a casa, Chess le cuenta a Sebastian que su única opción era ganar el primer puesto, ya que su familia no posee dinero y se había enterado de que la academia corre con todos los gastos de matrícula al primer lugar del examen.
por lo que le alegra muchísimo haberlo ganado. Antes de irse, le deja a Sebastian un vinilo de Bach asegurándole que explotará con él. Oh sí, no sabe cuánto. De regreso en la mansión, toda la familia de Sebastian lo confronta por no haber quedado de primero. Y de paso, le recriminan haber interactuado con alguien de una baja clase social. Sebastian intenta defenderse y con mucha razón, ya que fue de los mejores. Pero a su padre no le interesa y procede a golpearlo de nuevo con la regla. El pobre Sebastian, ya estando solo en su cuarto, estalla en llanto y furia ante la situación. Y solo cuando logra calmarse un poco, decide colocar el vinilo que le prestó Chess. Para su sorpresa, lo que suena no es Bach, sino la canción We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Huevos con aceite y limón. Al final de los créditos tenemos una pequeña toma de lo que podemos identificar como el nacimiento de Glam. Ahora pasamos al episodio de cierre de temporada, el famoso capítulo 10. Al principio vemos a Sebastian acercándose a Chess para conversar. Chess le comenta que se equivocó de disco y que no le entregó el vinil de Bach, a lo que Glam le dice que le gustó muchísimo. We're not gonna take it. Ante esto, Sebastian le pregunta cuál es el instrumento que utilizan en la canción, y Chess le explica que el sonido que busca lo produce una guitarra conectada a un amplificador con distorsión. Sebastian, al estar muy interesado, le pide que le enseñe. Más adelante, ambos se encuentran en las afueras del instituto. Allí, Chess le enseña algunos acordes, pero se niega a prestarle la guitarra. Ante esto, Chess decide ir a por otra guitarra dentro del instituto. Pero lo que no se imagina Sebastian es que Chess en realidad la está robando y sale disparado por la ventana, indicándole que corra. Cuando logran alejarse, se dan cuenta de que llegaron hasta la zona de fábricas, donde logran tener una maravillosa vista. Sebastian se queda fascinado, ya que hace mucho tiempo deseaba ver más allá de la ciudad para continuar su maqueta. Paralelo a esto, se nos muestra que Sebastian, al llegar a casa, es abordado por su padre, quien ahora está más fúrico que de costumbre porque se encuentra embriagado. Él mismo le reclama cada pequeñez que se le ocurre para golpearlo cruelmente. Su madre, al darse cuenta que está sangrando, le dice que se detenga, pero Gustav solo lo golpea con más severidad. Debido a que Sebastian no podría esconder la guitarra en su casa, le pide a Chess que la guarde por él, y ambos acuerdan verse cada día a medianoche en el callejón donde se conocieron. Cuando llega la hora acordada, o algo así, Chess lleva a Sebastian a su casa, y allí le muestra el sobre original del vinil de Twisted Sister, a lo que Sebastian recibe un tremendo choque cultural. Así, Chess prosigue a explicarle que cada estilo musical cuenta con diferentes subgéneros, y que justamente el vinil que le gustó es un subgénero del metal conocido como glam. De aquí pasamos a un hermoso montaje de los chicos tocando y divirtiéndose como nunca, haciendo música juntos, conociendo los alrededores, visitando conciertos, e incluso Chess logra que Sebastian se una a una banda con él. Pero no todo es color rosa, ya que el padre de Sebastian empieza a notar un raro comportamiento. Y adivinen qué, comienza a golpearlo. Pero esta vez algo es diferente. Gustav se detiene, ya que Sebastian lo observa con una mirada muy intensa, hasta psicópata podríamos decir. Y no es de extrañar, tanto tiempo siendo maltratado y humillado sin poder decir nada, tiene que pasar factura en algún momento. Gustav se asusta de tal modo que le indica a Sebastian que vuelva a su habitación. En ese momento, su esposa entra al cuarto para indicarle que irá a la iglesia, a lo que Gustav responde que irá con ella. Ah, cabrón, ya sientes el calor del infierno en el cuello, ¿no? Luego de esto, vemos a Sebastian en su habitación y aprovecha su tiempo solo para escribir en su diario. Allí, cuenta que se siente muy feliz y que su maqueta se encuentra casi terminada. También que ha logrado conseguir escondites fuera de la casa, por lo que pronto intentaría trasladarla. También cuenta cómo logró ganar $100 con Chess tocando en las calles. Y por último, anota que al día siguiente tendría un concierto. El mismo sería durante el día,
así que decide recurrir a Lydia y pagarle los $100. Así, ella mentiría por él y asistiría al concierto. Por el momento, todo parece estar saliendo bien, ya que Sebastian logra llegar con éxito al lugar del concierto. Luego de un rápido maquillaje, sale en el escenario con la banda para dar un espectacular concierto que maravilla a todo el lugar. Luego de despedirse de Chess, este regresa al callejón para cambiarse y volver a casa. En ese mismo momento comienza a llover y corre para llegar a casa. A unos pocos metros de la puerta, observa extrañado que allí se encuentra su padre esperándolo con Lydia, quien tiene un golpe en el rostro, mientras su padre habla diciéndole que entre y le cuente sobre el ensayo. Sebastian se percata de que lograron atravesar todos los niveles de seguridad del escondite que tenía en su cuarto, encontrando sus cosas en la basura. Incluso encontró su diario. Por supuesto, Sebastian rompe en angustia ante la situación. Entre los gritos de su padre, Sebastian toma una decisión. Declara que su nombre ahora es Glam y se da media vuelta y se va alejando. Claramente, su padre está ya gritándole que ha escogido la basura y que nunca más sería bienvenido ni a su casa ni como su hijo. En ese momento, volvemos en el tiempo al instante en que un adulto Glam sostiene la vieja caja cerca del basurero. Junto a él se encuentra Vicky, quien admite que en realidad no esperaba que tuvieran un yate en herencia. Y nota que Glam se encuentra muy desanimado. Aquí, Victoria trata de darle ánimos diciéndole que vuelvan a casa antes de que alguien la vea con lo que ella llama un disfraz de Jessica Rabbit, refiriéndose a su vestido. Y así concluye la primera temporada de esta increíble serie. Por último, hace poco tiempo, la autora Alina Kovaleva anunció la salida de un cómic de la serie que cronológicamente sería el episodio 11. Hasta ahora solo está disponible en ruso e inglés, pero ha declarado que se encuentran estudiando la posibilidad de publicarlo en español. Si quieres saber más sobre esto, puedes ver la noticia completa en las tarjetas de información. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, compártelo para que más personas puedan verlo. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram por si deseas conocerme un poco más, así como en Twitter, donde estamos más en contacto. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.